Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando con... Efectivamente, estamos dialogando con Julio Peña y Lillo. Él es máster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, fue presidente del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, la famosa CIESPAL, director del Seminario Permanente de Pensamiento Crítico Bolívar Echeverría. Julio ha hecho algunas publicaciones, pero entre las más recientes destacan Renta Tecnológica y de Evaluación Cualitativa de la Vida en la obra de Bolívar Echeverría, esto en el libro La Modernidad Perdida, que es un conjunto de textos que se publicaron en España justamente en homenaje a quien queremos hoy rendir tributo, que es Bolívar Echeverría, el Estado en disputa frente a la contraofensiva neoliberal en América Latina y el socialismo del siglo XXI, y Bolívar Echeverría, trascendencia e impacto en América Latina. Además, Julio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Julio también es colega, compañero nuestro de trabajo en algunos espacios, en el ámbito de la Asamblea también. Y eres familiar, sobrino de Bolívar Echeverría, Julio. Qué bueno tenerte con nosotros. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, querido Pavel. Un gusto enorme estar el día de hoy en tu programa en Frecuencia. Un saludo a todo el equipo de Frecuencia y a toda la radio y gente de Radio Pichincha tan especial en nuestra provincia. Quiero darte gracias en nombre de la familia Echeverría por abrir un espacio para dar a conocer un poco más sobre la historia de este importante personaje de las letras de nuestro país. Como tú sabes, no todos son profetas en su tierra, un gran pensador y filósofo que ha sido muy reconocido en México y en América Latina y que en Ecuador solo en pequeños espacios llega a ser conocido. Efectivamente, por el lado de mi madre, yo soy sobrino de Bolívar, mi madre es su hermana menor. Qué bien, Julio. Sí, efectivamente, y no hay nada que agradecer. Me parece que a quien hay que más bien reprocharle y criticarle es a la academia, a los espacios, digamos, que hacen opinión en el país, porque suelen ser ingratos con la producción de pensamiento, el importante pensamiento que tenemos también aquí en el Ecuador. Y Bolívar Echeverría es justamente un filósofo que es plenamente reconocido en América, importante aporte para América Latina, y, digamos, muy respetado en México. Tanto así que me corregirás, Julio, si estoy bien o no, pero el Fondo de Cultura Económica, que tiene una lindísima, digamos, local, la librería del Fondo de Cultura Económica de México, al abrir sus oficinas acá, el auditorio que tienen, que es un auditorio muy bonito, lleva el nombre de Bolívar Echeverría. ¿Estoy bien, Julio? Así es me parece un justo homenaje, es del Fondo de Cultura en su vitrina ecuatoriana y han decidido dar un reconocimiento en ese espacio en donde se presentan libros, debates y charlas a Bolívar Echeverría, lo cual pues nos pone muy contentos. Bueno, ¿quién fue Bolívar Echeverría, Julio? ¿Quién nos puedes comentar desde la parte humana? Evidentemente, tú has trabajado y estudiado mucho su aporte intelectual, pero dinos tú, ¿quién fue Bolívar Echeverría? Bueno, Bolívar Echeverría Andrade fue un filósofo, fue escritor, fue un traductor latinoamericano. Él nació en Riobamba y con corta edad vino a vivir a Quito. Cursó sus estudios de filosofía en la Universidad de Berlín. En el año 68 se trasladó a vivir a México, donde cursó una maestría en economía y se doctoró en filosofía. A más de todas las publicaciones, participó en un sinnúmero de revistas con perspectiva crítica, Cuadernos Políticos es quizás el más importante en México, Palos de Crítica, Contrahistorias, y aparte de ser profesor, obtuvo también un gran reconocimiento en México, tuvo el premio Universidad Nacional a la Docencia en 1997. Aquí en Ecuador obtuvo el premio Pío Jaramillo Alvarado en la Universidad Flaxo. Obtuvo el premio al Pensamiento Crítico en Caracas 2007. Y ya el último fue el reconocimiento como profesor emérito en la Universidad de la UNAM en México. Como puedes ver, es un filósofo de gran trayectoria, con muchas publicaciones, que ha contribuido no solo en la universidad, sino también en otros espacios a través de revistas, grupos políticos. Estuvo también en el equipo que asesoró a Manuel López Obrador. Manuel López Obrador le hizo un reconocimiento cuando
cuando llegó al poder. Entonces es alguien que estuvo, digamos, siempre vinculado con el pensamiento crítico y con la parte social de América Latina. Bolívar Tinajero, en la introducción a un libro que fuera publicado justamente en el gobierno anterior, un libro de un conjunto de ensayos políticos de Bolívar Echeverría, recordaba él que en el Colegio Mejía empezaron sus primeras lecturas de filosofía. Habla de haber en ese momento, digamos, trabajado desde Kierkegaard, dice, hasta Dostoyevsky. Y en este sentido siempre estuvo cercano a los libros, a las letras, Bolívar Echeverría. ¿Qué conoces tú? Su acercamiento siempre fue primero a la filosofía, digamos, ¿cuál era en su primera etapa la vocación principal, digamos, qué es lo que marcaba los intereses de Bolívar Echeverría? Bueno, lo que contaba el tío y este filósofo fue que el despertar por el interés filosófico se dio cuando mi abuelo Bolívar le regaló, cuando tendría unos 13 años, un libro de Unamuno que se llama El sentido trágico de la vida. Unamuno, un gran filósofo español, y en este libro, digamos, despierta en él ya todo el interés por ir descubriendo la filosofía y el pensamiento complejo. Pero aparte de eso, Bolívar Echeverría, digamos, proviene de una familia de clase media, en donde para mi abuelo era siempre importante la formación académica, era muy riguroso mi abuelo, les promovía siempre que se esté leyendo, y mi tío Bolívar pues se alimentó de ese ímpetu de la familia y conoció mucho a los clásicos rusos como franceses, Víctor Hugo, Balzac, Maupassant, Dostoyevsky, Tolstoy, muy vinculado con las letras, y a la par lo que él siempre me decía y nos decían los sobrinos es, siempre hay que combinar los dos campos. Por un lado, tener un libro, siempre estar trabajando con algún libro de filosofía, de ciencias sociales, sociología, ciencias políticas, por un lado, y por otro lado, siempre poder evadirse y perderse en los campos de la literatura, porque el campo de la literatura te vincula con la parte humana, con el paisaje, con otro tipo de problemáticas, distintas a las que te abre el campo de las ciencias sociales. Para él estas dos dimensiones debían ir paralelo, debían ir de la mano. Entonces era un hombre con bastante conocimiento en esas dos esferas. Y Julio Peña, el nieto y el sobrino de ambos Bolívares, ¿cumple también esta recomendación o no? ¿Se acompaña de dos libros a la vez, por un lado de ciencias sociales y de literatura? Sí, sabes que me gusta, he mantenido yo un poco esa tradición familiar, y también es importante, yo creo, el entorno, y luego vamos a hablar de los valores de uso, ¿no? Que tienen que ver mucho con la cultura. Y claro, los debates en casa, pues mi madre es socióloga, tengo otro tío sociólogo, mi tío Bolívar es filósofo, digamos, siempre giraba, y mi abuelo, que también muy vinculado con la política, siempre giró entonces mucho en torno a la política, a las reflexiones sobre los libros, y sí, he tratado de mantenerme en esos dos registros, ¿no? Siempre con un libro de literatura y un libro de ciencias sociales. Bueno, un saludo para ellos. Debo decirles que conozco prácticamente a los tres que has señalado por circunstancias distintas. A tu madre la conozco por la política, dale un fuerte abrazo. A tu tío Muchas Julio lo gracias, conozco joven. incluso en el ámbito de la sociología. Alguna vez estuve en algún seminario que él dictó, algunos debates políticos también. Y solo una vez pude asistir a un seminario de Bolívar Echeverría cuando se le presentaba también un homenaje y él pudo abrir algunas charlas de aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar. Así que a ellos también nuestro saludo, Julio. Decías, y qué importante, que llegó en 1968. Me recordaste a Tlatelolco del 68. Esto fue en octubre. No sé si recuerdas de en qué fecha habrá llegado tu tío, si se encontró de frente con esta famosa matanza, lo que ocurrió en Tlatelolco. El 68 fue famoso en varias latitudes, ¿no? En varias partes del mundo fueron años de una interesantísima convulsión social, muy productiva además. ¿Te comentó alguna vez tu tío si tuvo alguna relación con los eventos de octubre de Tlatelolco en México o no? Digamos que estaba apenas llegado a México, estaba en todo el proceso de instalación, acababa de llegar con su compañera de Alemania, Ingrid Weikert, y sí, ya estaba empezando a vincularse con la academia, pero todavía no tenía un asentamiento, digamos, político. Estaba en los primeros acercamientos con los movimientos, con los intelectuales, estaba, digamos, recién llegado.
Bueno, habrá que ver, hay una interesantísima película, a ti te gusta el cine también, que si no estoy Sí. mal me parece que se llama Verano de Tlatelolco, alguna cuestión así, pero narra sobre los eventos que acontecieron en 1968 en México, esa famosa matanza en Tlatelolco. Julio, Creo que tienes sí la un... vi, en la que se escucha todo un escándalo, pero no se ve directamente, digamos, la violencia, que es una gente cómo se esconde en los departamentos, cómo huye, y a partir de la experiencia que tienen en ese encierro con pánico, escuchan afuera la cantidad de tiroteos, los gritos, la desesperación de la gente, al igual que el fervor de las manifestaciones. Me parece que sí la he visto. Sí, Si es sí, yo esa, no sé tampoco la si. recuerdo tanto, pero alguna vez hice un seminario de pensamiento social en Latinoamérica a partir del cine, y justamente es de esto, porque la trama es en un departamento, yo también, si no recuerdo bien, Sí, no sí, se sí, ve sí. tanto los eventos, pero se ve Pero que, se escucha. digamos, me parece que incluso alguno de los que vivía en el evento estaba, en el departamento, estaba vinculado con lo que estaba sucediendo en Tlatelolco. Evidentemente es una película que también marca y permite, digamos, recrear el pensamiento social en América Latina. Julio, entremos un poco más a materia de, digamos, los aportes de Bolívar Echeverría en el pensamiento latinoamericano. ¿Por qué es importante estudiar y conocer la obra de Bolívar Echeverría? Yo creo que Bolívar Echeverría es un filósofo que se mantiene de actualidad por su perspectiva crítica. Y quizás por eso también no es tan valorado en muchas de las academias, porque como tú sabes, existe este halo, esta influencia del pensamiento neoliberal para el cual podríamos decir todo está de manera impecable en el planeta. Entonces, cuando te topas con pensadores que tienen una matriz crítica, puede haber problemas. Y creo que Bolívar era uno de estos pensadores o filósofos que justamente tenía este seminario sobre la modernidad en la UNAM, ¿no? La modernidad entendida como todo este proceso largo, ¿no? Que viene a lo largo de la historia, en donde uno de los principales episodios, podríamos decir, fue la Revolución Francesa, ¿no? Que en particular tuvo la capacidad, ¿no? De anteponer esa promesa de la democracia por delante de los presupuestos del autoritarismo, ya sea de las monarquías o de las teocracias. Digamos, si tú analizas la modernidad, podríamos decir que es una promesa incumplida, en palabras de Bolívar Echeverría, porque surgen los derechos del hombre, surge la separación de poderes, derechos políticos, derechos civiles, poder ejecutivo, poder legislativo. Surge también una neotécnica con la que, según los estudiosos, por primera vez podría pensarse que la tecnología y la técnica podrían suplir la escasez, que era un fenómeno hasta entonces constante en la historia de los seres humanos, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar con esta modernidad? Que es lo que nos dice Bolívar y al estudiar Marx él lo presenta muy claramente, es que para poder desarrollarse, nos dice Bolívar, se va a agarrar del sistema capitalista y el sistema capitalista la va a desvirtuar. Todas estas promesas de universalidad, de igualdad de derechos, de libertad, de igualdad, de fraternidad, digamos, se van a quedar a medias, se van a quedar incumplidas, van a ser unas promesas no cumplidas de la modernidad, porque el instrumento con el cual se va a desarrollar la modernidad va a ser el capitalismo. Y como tú sabes, el capitalismo lo que hace es, por el contrario, exacerbar un individualismo, exacerbar una lógica de la competencia en donde hay ganadores y perdedores, incluidos, excluidos, barrios donde nos separamos unos de los otros. Entonces, no todos los ciudadanos del mundo en la modernidad van a tener los mismos derechos. Podríamos incluso hablar de ciudadanías de primera y segunda velocidad, lo cual, digamos, deja en entredicho todas esas promesas de la modernidad. Entonces, Bolívar, en uno de sus textos, Ilusiones de la Modernidad, trabaja mucho desde la perspectiva crítica este tema de la modernidad. Ese es uno digamos, de sus ejes de trabajo. No sé si quieres que conversemos, pero de No, ese eje de tal trabajo. vez sobre el tema de la modernidad, un poco digamos, ampliar un poquito este tema.
Yo en el año 93 empecé a estudiar sociología en la Universidad Católica y justo fueron años donde el debate modernidad-posmodernidad estaba presente, ¿no? La crítica de la modernidad, digamos, las lecturas en ese momento de Touraine, de Habermas, de también, digamos, las referencias que se tomaba de Deleuze, de Foucault, digamos, por otros lados, pensadores como Fukuyama, que en cambio hacían una apología del pensamiento de la modernidad, ¿no es cierto?, planteando y anunciando el fin de la historia. ¿Cuál fue, digamos, Bolívar en ese sentido? Estoy pensando, digamos, en la obra de Touraine, ¿no es cierto?, cuando hace críticas a la modernidad, pero reconoce el valor también de, digamos, o conjunto de valores que estuvieron en el proyecto de la modernidad. En cambio, que otros pensadores claramente se plantearon, digamos, el reto de la posmodernidad y fueron muy críticos al proyecto de la modernidad, de la ilustración. ¿Cuál es la posición de Bolívar frente a este tema, digamos, claramente ya en el terreno de la posmodernidad o más bien, como tú decías, en esta modernidad trunca, recuperando algunos valores de lo que había sido también el proyecto de la modernidad? Él se queda Él se queda más vinculado con los estudios de la modernidad, pero con los estudios desde una perspectiva crítica, señalando cuáles son los pendientes de esta modernidad, por qué esta modernidad no cumple con sus promesas. Por ejemplo, él hace un recorrido sobre el desarrollo de la técnica a lo largo de la construcción de la civilización occidental, ¿no? Y nos dice, con la modernidad parecía que se podía establecer el mundo de la abundancia o de la escasez relativa, pero lo que vamos a ver es que todos estos avances científicos y tecnológicos se van a encargar, en lugar de liberarnos o de emanciparnos como ciudadanos, como sociedad, se van a encargar de reproducir artificialmente una escasez absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que la escasez en nuestros días no es real, no es que faltan recursos, no es que falta ciencia, ni tecnología, ni medicinas, sino que es una escasez creada por el sistema, ¿no? ¿Y por qué nos dice? Y ahí nos vincula con Marx, porque dice, porque opera como la condición de la ley de acumulación capitalista según la cual, y mira, esto se conecta con lo que vivimos ahora en Ecuador, el crecimiento de la masa de explotados y de marginados es una condición fundamental para la lógica de la acumulación de la riqueza. Entonces, se va por ahí, ¿no? Por este tipo de análisis, ¿no? Dice el desarrollo de las ciencias, de la técnica, de la tecnología, dejaba entrever que el trabajo humano no se diseñe como una arma para dominar a la naturaleza o al propio cuerpo humano. Fíjate lo que pasa ahora con el celular y el trabajo en casa, ¿no? Sino que nos planteaba la posibilidad de un desarrollo alternativo con potencialidades para liberar a los seres humanos de la opresión del trabajo, con la posibilidad de revalorizar el tiempo libre, que es el progreso, nos dice Bolívar desde una perspectiva crítica a la modernidad. Es trabajar más horas, es estar más esclavizados a un proceso productivo cotidiano, o es lograr que las tecnologías ocupen ese campo para liberarnos de ese tiempo libre, tiempo de relacionamiento con los seres queridos, tiempo de poder cultivar esas actividades que nos son afines, pero que no son necesariamente reproductoras del capital, ¿no? Él nos Qué dirá, la importante. modernidad, sí, Sí, sí. una frase que ahorita me viene a la cabeza es, la modernidad, si bien es una promesa de abundancia y de emancipación, es al mismo tiempo una promesa que llega a desdecirse en medio camino, porque el instrumento que eligió para cumplir esa abundancia, es decir, el capitalismo, la desvirtúa sistemáticamente. Qué importante, digamos, este debate, porque me parece que en este momento, en momentos de pandemia, la pregunta es, ¿estamos ganando calidad de vida, digamos, y de tiempo o lo estamos perdiendo? Estamos efectivamente en este momento más en nuestras casas, estamos compartiendo más con nuestros hijos, pero al mismo tiempo es una lógica de estrés, una cosa frenética. Ahora mismo entraba mi hijo a decirme que ya puede imprimir la conexión del uno, digamos, estás más tiempo físicamente en el mismo lugar con tu familia, pero el contacto sigue siendo de alguna u otra manera a ratos limitado, porque cuando tú te liberas un minuto, el otro está en una reunión. Mi hija está en clases, el pequeño ya está, digamos, recontra conectado, hiperconectados, es un mundo donde estamos hiperconectados. Entonces me parece una discusión absolutamente relevante, sobre todo, Julio, no sé qué opinión tengas, porque estos pensamientos, el pensamiento complejo, crítico de Bolívar Echeverría y otro,
es fundamental en estos momentos cuando se dice que pasaremos a una, entre comillas, nueva normalidad. Pero esta nueva normalidad al final se pone en un debate de recuperaremos cosas esenciales para tener una vida donde podamos disfrutar de nuestro tiempo libre, o es que el capitalismo se incorporará con mucha más fuerza y nos dará más, digamos, presos de la tecnología, presos de la acumulación, presos del capital. Muy interesantes tus preguntas y es una forma de hacer un puente inmediato entre la obra de Bolívar Echeverría con el acontecer mundial de nuestros días. Yo creo que Bolívar Echeverría estaría más en sintonía con los postulados de Bill-Chung Han, ¿no? De que lastimosamente, a pesar de estas señales que nos da el planeta con un problema como la pandemia, en lugar de poner un freno de mano como una actitud, digamos, inmediata de emergencia, como señalaba Walter Benjamin, quizás el progreso no es la aceleración que nos lleva hasta el abismo, sino quizás es pensar en poner ese freno de mano para alterar completamente el curso, ¿no? Yo creo que Bolívar Echeverría estaría entre estos dos, entre Bill-Chung Han y Walter Benjamin, sobre todo por lo que ya Bolívar Echeverría vislumbra, vos sabes, en sus tesis de la modernidad, de lo barroco, él nos habla de los 4 etos, y aquí va a hablar de un etos realista muy similar, tal vez trabajado un poco más a esa ética protestante y el espíritu del capitalismo que ya nos mencionaba Weber, al que también recordamos recién. ¿Y qué nos dice él en su etos realista, no? Él nos dice más o menos que el etos realista es el que impera en Occidente. Y este etos realista, digamos, es el que pretende o busca que los seres humanos vivan el mundo y la realidad capitalista como una experiencia de vida que es irrebasable, que es insuperable, que es prácticamente natural, que vendría a ser como una segunda naturaleza. Nos dice Echeverría que este etos realista es el que impera actualmente en Occidente y es el que estructura la vida, la estructura, pero sobre todo desde una lógica cuantitativa, acorde a la lógica de la multiplicación del capital. Entonces, este etos realista opera como un totalitarismo sistémico, ¿no? Que se acentúa aún más con lo que Bolívar llama con la americanización de la modernidad en su versión de la globalización actual, ¿no? Que penetra en todas las esferas de la vida, el trabajo, el tiempo libre, el tiempo de esparcimiento, en la práctica de cualquier forma de sociabilidad. Hablamos ahora de la sociabilidad mercantilizada. La gente se relaciona en función de qué beneficio económico puede obtener, no ya de quién eres tú, cómo eres tú, cuáles son tus rasgos. Entonces, para el etos realista que impera en Occidente, la riqueza solo puede producirse en términos capitalistas, ¿no? De Y hecho, perdóname que te corte ahí, pero es interesante lo que señalas, porque incluso en este momento una suerte de recuperación de contacto con el otro está de alguna otra manera también mercantilizada. En tanto, digamos, mucha gente en el confinamiento ha buscado la forma de satisfacer sus necesidades, digamos, en el contacto con el otro, pero a través de digamos, a través de una mercantilización de esa relación, en el sentido de necesito mascarillas, véndeme mascarillas, soy proveedor de tal cosa, véndeme tal otra, ¿no es cierto? Es decir, se agudiza estos temas, Julio. ¿Crees, consideras que se está agudizando, digamos, esa suerte de mercantilización de las relaciones sociales? yo creo que sí, y eso viene de la par de la crisis sanitaria que acompaña inmediatamente una crisis económica, como tú bien lo has señalado en algunas de tus entrevistas en las que he podido ver, es decir, el Estado, en lugar de ser un salvavidas de la sociedad, se convirtió en un ancla que la termina hundiendo. Entonces eso obliga también a que la gente busque diferentes alternativas para la sobrevivencia. Y eso tiene que ver con algo que tú también ya hablabas el otro día sobre la famosa mano invisible. Entonces este es otro de los ejes de trabajo de Bolívar en su estudio de la modernidad, cuando dice los modernos, los muy modernos, se sienten como que súper sofisticados porque ya no hay una verdad única, entre comillas, digamos, no hay una sola verdad, no hay una sola razón, hay la pluralidad de voces, ¿no? La pluralidad de posturas políticas, pero ¿qué es lo que nos dice Bolívar Echeverría? Lo que hay es una transferencia a una transición de esa religiosidad que estaba volcada hacia un Dios que nos iba a proveer de alimento, de trabajo, de salud,
Ahora, esa fe se volcó a una mano invisible, que es inamovible, que es una entelequia. Entonces, la mano invisible pasa a controlarle a la política, que es una forma de fe ciega. Los neoliberales están anclados ahí, como un dogma de fe. Entonces, cuando tú piensas en un Estado como un ente capaz de regular los desequilibrios, para la mano invisible eso es como un pecado. No, no nos regulen. Laissez-faire, Y laissez-passer. y esta entelequia del mercado, ¿no? Fíjate que justamente lo que decía yo en mi nota introductoria es que en algunos casos sí hay sectores que pusieron una suerte de dicotomía. Y entre salvar la vida o salvar la economía, algunos han apostado por salvar la economía, porque para algunos termina siendo más el comportamiento del mercado en este momento que el cuidado de las propias vidas. Y por lo tanto, lejos de potenciar un Estado que debería solidariamente cuidar a los que se están enfermando y cuidar a los que no tienen, digamos, los recursos para soportar esta pandemia y otras, más bien ha habido una suerte como de discurso, decir, bueno, que pase lo que tenga que pasar con las vidas, pero es momento de reactivar la economía. Esto es parte de ese elemento, Julio. Te sumo con un elemento adicional, porque señalaste el etos realista, pero el gran aporte, el gran concepto que pone en el debate Bolívar Echeverría es de el etos barroco. ¿Y qué es el etos barroco también, Julio? Las dos cosas te dejo para tu reflexión y para tu desarrollo. Solo para ir cerrando, para mostrarte un poco la perspectiva, no sé si decirla negativa o llamarla realista, ¿no? Este etos realista, ya para ir cerrando, nos decía Echeverría, se sostiene en una especie de santidad. Exige de sus ciudadanos una forma de santidad en donde nuestra existencia viene atada a un sinnúmero de restricciones, renunciamientos, postergaciones. Se trata de un comportamiento en donde debe primar el recogimiento, la autorrepresión en función de la producción. Eso es lo que construye nuestros valores, nuestras formas de ser en el mundo, lo cual implicaría una deconstrucción cultural muy fuerte si queremos hablar de una modernidad alternativa o de otra forma de construir sociedad, ¿no? Esta santidad que habla Bolívar Echeverría, ¿no? La santidad moderna, organiza a la sociedad aislando a la gente, poniendo distancia entre ellos, entre sus barrios, impide las relaciones espontáneas y las expresiones naturales que fortalecen los sentidos de proximidad. Es decir, limita toda la esfera erótica de relacionamiento no mediado por los intereses del capital. Y ahí me voy a conectar entonces con el etos barroco, que digamos es su pieza central, ¿no? Para analizar la modernidad, ¿no? Cuando él discute con Weber y le dice a Weber, la modernidad no es solo la de la ética protestante o de este etos realista, como lo hemos analizado hasta aquí. No, no, señor. En América Latina podemos analizar digamos, en la parte íntima de su cultura, en cómo se configura su cultura, otro tipo de signos y señales que no están muy vinculados a esta forma de santidad que nos exige el etos realista, ¿no? ¿Y de qué depende este etos barroco? Entonces, este etos barroco, nos dice Echeverría, tiene que ver ya en el modo en cómo los indios se inventaron, junto a los españoles abandonados por España, una manera de sobrevivir o una manera de cohabitar de forma, podríamos decir, civilizada, ¿no? Para Bolívar Echeverría, la estrategia barroca va a promover un tipo de comportamiento que intenta permanentemente romper con las reglas y las exigencias impuestas como lo correcto por las relaciones capitalistas de producción. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, del estiramiento del tiempo. Vos sabes que en Alemania, en Inglaterra, si tú le dices a alguien, o podemos recordar la precisión de los transportes públicos, si un bus te dice que llegue en 5 minutos, llegue en 5 minutos. Si tú le dices a alguien en el trabajo, yo te entrego ese informe en 3 minutos, pues te entrega en 3 minutos. ¿Qué pasa con el tiempo en América Latina? El tiempo se empieza a estirar. Cuando yo te digo, sí, sí, hermano, en 5 minutos, esos 5 minutos pueden demorarse 20, 15 minutos. Cuando en Aquí sí América que Latina, nomás, aquí sí que exacto, cuando nomás. tú en América Latina le dices ya mismo, ¿qué implicación temporal tiene ese ya mismo? Bueno, cuando a mi Entonces, equipo de trabajo ya les voy a recordar esto para que se pongan más de europeos en ese sentido, ¿no? Ya para mañana, y ese para mañana puede ser para mañana más tardecito, pero el etos barroco, nos dice Echeverría, opera entonces como una forma de rebelión
dentro de la subordinación al capital. O sea, me subordino al capital, en un momento me subordino incluso a las leyes coloniales, feudales, de los terratenientes, pero yo me subordino a mi manera. Y para hacerlo vivible, aplican esto que llama Bolívar la teatralización de la vida, que sirve ¿para qué? Para impulsar dimensiones de lo imaginario, para poder ampliar esos pequeños espacios del disfrute. ¿Para qué alargo el tiempo? Para quedarme con mis amigas, para quedarme con mi mamá, para terminarme el cafecito, la humita, ¿no? Estas dimensiones, nos dice Echeverría, comparten entre sí, digamos, hay tres dimensiones que son muy latentes en la cultura latinoamericana y son el juego, la fiesta y el arte, que forman parte de este barroco. El barroco, acordémonos, es esta figura del arte que es el exceso de decoración, la sobredimensión de la decoración por sobre la obra en sí misma. La decoración pasa a ser más importante que la obra en sí misma. Ese es el barroco. Y dentro de estas piezas del barroco está el juego, la fiesta y el arte. ¿Y qué nos dice Bolívar sobre esto? ¿No? Que estos tres elementos comparten entre sí el rasgo común de un restablecimiento obsesivo de los sentidos de la vida frente a la artificialidad del productivismo que se impone, aísla u oprime a los seres humanos. El juego permite que se invierta, aunque sea por unos instantes, los papeles que el azar de la vida nos ha impuesto. La fiesta es esa dimensión en la cual está permitido y en la que sobre todo se exige que haya alguna forma de transgresión. Esto es justamente lo que le da su colorido y lo que nos llama la atención. Y el arte, acuérdate tú del Carnaval de Río, de todos esos carros ultra decorados. Muchas veces son preparados con un año de antelación. La gente le apuesta muchas veces gran parte de su salario para decorar esa semana y llenarla de vida, ¿no? Nuestra arte colonial, ¿no? Nuestra arte colonial también. No es, y te quería preguntar esto, porque tenemos que cerrar. Ya nos queda 2 minutos, nada más, 3 minutos, nada más. Pero digo, no es casual que justamente conceptos como hibridez, raza cósmica, lo barroco, se hayan producido, incluso varios de ellos en México particularmente, ¿no es cierto? En cambio, pienso en ese Gran Circo de Maldita Vecindad, esa canción de Gran Circo de Maldita Vecindad, ¿no es cierto? Donde tenemos esta explosión de lo diverso en América Latina. Lo que quieras comentar de eso, pero rápidamente, Julio, porque me quedarían máximo 2, 3 minutos para cerrar, no dejes de topar un segundo concepto que Bolívar relee y lo potencia de manera fundamental, que es el de valor de uso. Si te queda tiempo y si no, con lo que quieras terminar en estos 2, 3 minutos, Julio. Claro que sí. Bolívar Echeverría, digamos, de la obra El Capital, crítica a la economía política, que es, digamos, de donde parten casi el grueso de sus reflexiones desde la perspectiva crítica, va a haber una ventana de oportunidad que le va a proyectar a un nuevo mundo de reflexiones y que es fundamental. Marx, por el tiempo que tuvo para desarrollar el estudio de la economía, se dedicó a la parte económica, producción, consumo, distribución, ¿no? Plusvalor, enajenación, fetichización de la mercancía, alienación, desarrolló todos estos conceptos, ¿no? Pero habló ya del valor de uso, ¿no? Entonces, ¿qué es el valor de uso para Echeverría? Todo objeto, bien, mercancía, surge para la necesidad de responder a una necesidad. Todo objeto surge con su valor de uso, que responde a las necesidades de la sociedad, el conocimiento, las formas de agricultura, ¿no? La forma de arquitectura, la forma de vestimenta. Todas estas están vinculadas a las necesidades especiales de una comunidad, de una sociedad, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que, y vinculándonos nuevamente con la modernidad, que todos estos valores de uso que crea la sociedad se van a ver restringidos, limitados por la lógica del valor de cambio, ¿no? Entonces, así como en la política, que es tu campo de especialidad, hay esta tensión entre el capital y el trabajo, y con el neoliberalismo el capital jala hacia arriba, oprimiéndole al trabajador en sus derechos para acumular más. Este mismo principio podemos ver en la lógica del valor de uso con el valor de cambio. La sociedad, en lugar de vincularse entre ella y aprovechar mejor de la ciencia, la tecnología, la medicina, todo tipo de tecnologías, ¿qué es lo que hace el capital? Te impide su acceso, se distancia. Si quieres disfrutar de la vida, tienes que pagar. Entonces, la escasez hoy en día no es
un sinónimo de fracaso del capitalismo, si no nos diría Echeverría, es la clara constatación de su éxito. Entonces, cuando nosotros disputemos el campo en la política de mayores derechos para la sociedad, ¿no? De un mejor bienestar para la sociedad, tenemos que tener presente la posibilidad de acercamiento de todos estos valores de uso que existen en el mundo para el usufructo de la gente. África se muere de hambre no porque no haya tecnologías. Israel al lado tiene la tecnología de goteo con la que genera y reproduce su agricultura. ¿Por qué África no puede tenerlo? Lula, en su lógica sur-sur, quiso pasar los genéricos para curar el SIDA en África. ¿Qué le dijo la OMC? Que si metía eso iba a generar problemas con toda la industria farmacéutica. Entonces, ese es el tema del valor de uso que hay que tenerlo presente y está vinculado con cómo configuramos la cultura desde el pan. ¿Por qué comprar un pan de molde? Porque es producir más rápido para generar más riqueza en gran cantidad cuando hay el pan de cereal, el multicereal, el centeno, la artesanía por sobre la producción industrial. En la industria te vuelves mecánica, eres trabajo muerto, un robot, pac, pac, pac. En la artesanía, el instrumento lo manejas tú calibras tú, ¿no? Cuando hablamos de otras formas de sociedad, de otras formas de comunidad, hay que pensar en todo esto. Y por eso creo que sigue vigente el pensamiento de Bolívar Echeverría por todos estos elementos que hemos conversado. Agradecemos mucho a Julio Peña y Lillo. Habíamos querido poner esto con el equipo de producción, habíamos conversado y poner este tema a consideración, sobre todo este pensador, este brillante pensador, importantísimo pensador ecuatoriano a conocimiento de ustedes. Y queríamos refrescar, porque dentro de lo que está pasando, volver a tener el enfoque, quién era, quién fue, cuál ha sido el aporte de Bolívar Echeverría, nos parecía fundamental. No quiero hablar en pasado, no quiero decir este fue su pensamiento, quiero decir así es el pensamiento de Bolívar Echeverría, complejo, rico, extremadamente útil para leer el momento, así que claro, es una discusión como el pensamiento de Bolívar Echeverría, que a veces, digamos, es compleja, es dura de masticar, pero cuando uno se dedica el tiempo para pensar, leer, releer y volver a leer lo dicho por este tipo de autores, particularmente con por Bolívar Echeverría, es fundamental. La ingratitud en nuestro país hizo y ha hecho que no reconozcamos su valor como se lo ha hecho en otros lados. Estoy pensando también en el gran Agustín Cueva. Ambos fueron mucho más reconocidos en el propio México que lo que han sido en el Ecuador. Así que ante ese silencio que notamos muy fuerte sobre los 10 años de fallecimiento de Bolívar Echeverría y el poco espacio para recrear su pensamiento, nada más que un pequeñito grano de arena para ese reconocimiento a quien fuera y quien es uno de los principales filósofos del pensamiento ecuatoriano. Yo también seguí filosofía, no soy especialista en el trabajo de Bolívar Echeverría, pero es indudable que su lectura sobre el etos barroco, su potenciación sobre el concepto marxista de valor de uso, es fundamental para que sea recuperado en este tiempo. Muchísimas gracias, Julio, por estar con nosotros. Espero que vuelvas pronto. Muchas gracias, Pavel, en nombre de la familia Echeverría, por este reconocimiento simbólico y fundamental. Muchas gracias y saludos a todos. Insisto, nada que agradecer, es una obligación también de nuestro espacio